Buenos días. Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en el presente asunto, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituyen audiencia pública a efectos de dar solución a la apelación interpuesta por la parte ejecutada frente a la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Juzgado 20 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo singular adelantado por Hernando Camargo en contra de María Daisy Ayala Ayala. Doctor, tiene el uso de la palabra para que por favor se identifique y suministre el lugar de notificación en el evento en que esos datos hayan sufrido variación de los suministrados en primera instancia. Muy buenos días, honorables magistrados. Pues no han tenido variación. Mi nombre es Ricardo Alfonso Serrano Forero. Notificación. No, doctor, no ha cambiado, no ha modificado ni el correo electrónico ni el domicilio de donde yo litigo. Gracias. ¿Ya lo suministró tarjeta, profe, el número de la tarjeta, la cédula? Sí, su señoría, mi cédula es 79-290-352 y tarjeta profesional 56-191. Muchas gracias. Muy bien. Identificado el apoderado de la parte ejecutada, se le concede el uso de la palabra para que sustente el recurso formulado contra la sentencia de primera instancia y se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a sustentar esos reparos que de manera concreta formuló contra la sentencia de primera instancia, reparos que el tribunal conoce. Entonces esta restricción la impone el inciso final del artículo 327 del Código General del Proceso. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, la sustentación del recurso está encauzada a que el tribunal revise la sentencia emitida por el AQO en el sentido de que considero no tuvieron en cuenta las pruebas documentales allegadas al expediente. La juez de primera instancia señaló que las excepciones presentadas por la defensa de la demandada no se encuentran señaladas en el artículo 784 del Código de Comercio, que son las únicas que se pueden proponer contra la acción cambiaria, pero que los argumentos esgrimidos en las excepciones presentadas pueden enmarcarse plenamente en el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio. Este señala que contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones, y la 12 dice: las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio jurídico o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. El AQO no da valor probatorio a las pruebas documentales allegadas cuando en sentencia manifiesta que no quedó claro si el negocio era solo con el señor Arnulfo Polanía, como se deduce del interrogatorio que interrogatorio de parte absuelto por la demandada y el recibo expedido por Oscar Germán Ovalle, en ese momento apoderado del demandante, documento que no fue tachado de falso según dice el AQO, y en estas particulares condiciones la excepción en comento no tiene cabida por no ser parte de él la acreedora. Y insisto en que aquí hay un error por cuanto al valorar la prueba, ya que efectivamente la demandada sí hacía parte del negocio causal inicial. Como antecedentes a ese negocio, su señoría, en el año 2011 el señor Hernando Camargo le prestó a mi clienta y a su esposo, Arnulfo Polanía, la suma de 282 millones de pesos. Como quiera que llegó al año 2014 y la obligación continuaba vigente, ellos liquidaron esta obligación de 2011 a 2014 en 673 millones de pesos. Por el hecho de que mi representante y su esposo no tenían los medios económicos o el efectivo para cancelar, se hizo una promesa de compraventa en dación en pago, donde el 40% de este predio cubría la obligación aquí ejecutada o la que inicialmente dio base de esta obligación que están ejecutando aquí en el juzgado 20 del circuito. Antes de proceder a
o sea, antes de firmar la escritura de compraventa, el señor Arnulfo y su esposa cancelaron en efectivo 500 millones de pesos al demandante y quedó un cheque por 173 millones de pesos. Ese cheque, de acuerdo a las certificaciones pedidas por el abogado de ese momento del demandante, en la certificación señala, y como podrá constatarse, que ese cheque corresponde a intereses de la obligación. Por lo tanto, siempre la defensa trató de que, si es el caso que la demandada María Elsie Ayala debía cancelar la obligación, que se tuviera en cuenta que este valor equivale o corresponde a intereses de la obligación inicialmente sostenida por las partes. Efectivamente, en la audiencia de interrogatorio de parte, tanto del demandante y de la demandada, ambos señalan que efectivamente el negocio causal provenía de estos 282 millones de pesos desde el año 2011 y que el saldo, según dice la demandada, este cheque de 163 ejecutado en el juzgado 20 hace parte de ese negocio causal. Las pruebas presentadas en el juzgado en su oportunidad considero que no fueron tenidas en cuenta y por lo tanto el juzgado procedió a fallar en contra de los intereses de mi poderdante. Los valores que se encuentran probados con la prueba documental y con la prueba de interrogatorio de parte que absorbieron las partes, quedó claro que esta obligación ejecutada en este proceso efectivamente corresponden a 163 millones de pesos que venían del negocio inicial. Cuando se corre traslado para los alegatos, pues efectivamente mi intención era demostrar que este valor de los 163 millones aquí ejecutados provenían de esa obligación inicial y que debería ser castigado el demandante por cuanto cobró intereses por encima de los que señala la Superintendencia Financiera. Y pues en caso de que así su señoría lo considere, pues las sanciones en que debe incurrir el despacho para el demandante abusivo en el cobro de esos intereses. Esa es, a suma resumen, los alegatos, su señoría. Gracias. La sala hará un receso para entrar a deliberar, por lo que se le solicita a la parte recurrente retirarse del recinto por unos momentos y ya será llamado en breve. Muchas gracias, su señoría. Se reanuda la audiencia y se pone en conocimiento que esta sala, en reuniones previas a esta audiencia, tuvo la oportunidad de examinar el expediente, analizar las pruebas, constatar el contenido de la demanda, su contestación, así como ver las audiencias registradas en los recursos audiovisuales que obran en la encuadernación. Y luego de escuchar la sustentación del recurso se procede a resolver la alzada que se formuló contra la sentencia de primera instancia previo a las siguientes consideraciones. De manera liminar, se hace necesario anotar que, encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo y no habiendo vicio anulativo alguno con la entidad para invalidar lo rituado, esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de censura demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, para lo que se partirá del supuesto medular de la discusión, consistente en la verificación de la probanza de los medios exceptivos formulados, siendo estos, comillas, cobro de intereses por encima del máximo legal permitido, comillas, enriquecimiento sin causa y la genérica, los cuales se encuentran soportados en los mismos hechos.
Partiendo de tal premisa, comporta memorar que el juicio ejecutivo tiene como característica elemental la certeza y determinación del derecho sustancial pretendido, por lo que desde su preludio es necesaria la presencia de un documento proveniente del deudor o de sus causavientes, de cuyo contenido emane una obligación clara, expresa y exigible. Así lo consagra el Canon 422 del Código General del Proceso, al disponer que, abre comillas, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, cierran comillas. Entre la variedad de documentos susceptibles de soportar una coercibilidad por la vía ejecutiva se encuentran los títulos valores, instrumentos que para alcanzar tal nominación legal inexorablemente deben reunir las formalidades previstas en los artículos 619 a 621 del Código de Comercio, así como las exigencias del Canon 712 y subsiguientes ex-judem en el específico evento del cheque. En otras palabras, para ser título valor es menester que en el pliego aparezca el derecho literal y autónomo conforme lo consagran las regulaciones citadas, y para tenérsele como cheque debe contener una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero en nombre del banco librado y la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, características que en el sublite se encuentran reunidas. De igual modo, importa reseñar que la acción cambiaria es la ritualidad idónea para ejercer el aludido derecho, la que cuenta con la prerrogativa de ser resistida estrictamente con la invocación de las excepciones contempladas en el Canon 784 ibidem. En el caso en concreto, el centro de la aspiración impugnativa es ubicada por la parte apelante en la demostración fehaciente de la participación de la enjuiciada en la celebración del mutuo con interés por valor de 282 millones de pesos, el cual, al liquidarse en el año 2014, con una tasa de 4% mensual, cobrado por el activante, alcanzó el quantum de 673 millones de pesos, habiéndose solucionado la suma de 500 millones de pesos, empero quedando pendiente por cubrir 173 millones de pesos, monto que, asegura la pasiva, corresponde a la cantidad dineraria instrumentada en el documento cambiario, soporte de esta acción, y a intereses cobrados por encima de los topes establecidos por el ordenamiento comercial. Pues bien, de cara al esclarecimiento de estos cuestionamientos, preliminarmente incumbe hacer memoria de las pruebas recaudadas en este juicio, las cuales dan cuenta de los siguientes hechos. Primero, el instrumento cambiario que sustenta el coactivo de la referencia es el número LA 071316 por valor de 163 millones de pesos, visto a folios tercero de la encuadernación principal. También obra en la foliatura el documento rotulado, comillas, certificación de abono a deuda, suscrito por el señor Óscar Germán Ovalle, representante del señor Hernando Camargo, en el cual se atesta que Arnulfo Polanía Fierro realizó un cobro de 500 millones de pesos, quedando pendiente la suma de 173 millones de pesos, por concepto de intereses, la que tuvo por obligada también a la señora Daisy Ayala Ayala, esposa de aquel y aquí ejecutada. Igualmente, allí se dejó plasmado que el mentado adeudo motivó la constitución del cheque número 747775-9, perteneciente al Banco de la Vivienda S.A., cuya cuenta corrientista es la enjuiciada, folio 39 del cuaderno 1. Asimismo, se encuentra la promesa de compraventa de inmueble rural en dación en pago, en la que María Daisy Ayala Ayala y Arnulfo Polanía Fierro se declaran deudores de Hernando Camargo por la suma de 673 millones de pesos, cantidad que incluye capital más intereses causados hasta el 31 de julio de 2014, folios 41-43 del cuaderno 1. También se encuentra el cheque número LA 071-312 de Bancolombia, fechado el 8 de febrero de 2016 por valor de 153 millones de pesos, en el que en su anverso se dejó la siguiente nota, comillas, recojo cheque 173 millones de pesos menos abono efectivo 20 millones de pesos, comillas, se cierran comillas, folios 38 del cuaderno 1. Además, reposa
en la actuación copia del cheque número 64277 emitido por el Banco de la Vivienda S.A. por valor de 18.200.000 pesos, en el que se dejó constancia en su anverso de comillas pago de intereses, folio 40 del cuaderno 1. Adicionalmente, se tiene la declaración del ejecutante Hernando Camargo, quien manifestó que el dinero prestado obedece a un préstamo realizado el 1 de enero de 2011 por un valor de 282 millones de pesos. Esto puede verificarse en la audiencia celebrada el 13 de abril de 2018, que fue registrada en el CIDI visible a folios 64 y 65 de la encuadernación que se viene haciendo referencia. Además, obra en la actuación la deponencia de parte de la demandada, quien historió que el cheque aquí cobrado fue girado por ella debido a un préstamo de dinero que necesitaba para la adquisición de unas mercancías requeridas por su esposo con destino a la empresa en la que ambos trabajaban. Igualmente, hizo mención a los diferentes préstamos que el actor les realizaba a ella y a su consorte, destacando el mutuo del año 2011 y por valor de 282 millones de pesos, préstamo que ante la imposibilidad de no poderlo solucionar en su totalidad, a finales del año 2014 se liquidó lo adeudado en 673 millones de pesos, puesto que la tasa de interés cobrada fue del 4%. Bajo el acopio de las evidencias procesales antes descritas, pronto se advierte que los medios enervatorios propuestos por la parte ejecutada están llamados al fracaso, con fundamento en las razones que a continuación pasan a explicarse. En primer lugar, incumbe apuntar que de la propia narrativa de los supuestos en que se cimentaron las exceptivas invocadas, su planteamiento reluce contradictorio, por cuanto se aludió que la obligación originaria habría sido pagada el 4 de junio de 2015, sin embargo, también explicó que el 5 de junio de la misma anualidad habría efectuado un abono de 500 millones de pesos, quedando pendiente 173 millones de pesos, al parecer del mismo adeudo. De igual manera, se indicó que el título recaudativo aquí exigido obedeció a intereses cobrados sobre el préstamo inicial de 282 millones de pesos, empero no aparece enunciado en los instrumentos cambiarios relacionados en el hecho segundo de la contestación, imprecisiones que analizadas conjuntamente empañan de duda la veracidad situacional manifestada. Segundo término, y sin perjuicio de lo anterior, para el tribunal no asoma dubitación alguna de que la aquí convocada formó parte de la negociación que dio origen a la obligación de pagar 673 millones de pesos, de la cual quedó un saldo pendiente de 173 millones de pesos por intereses causados, tal y como se aprecia de las documentales visibles a folios 39, 41, 42 y 43 del plenario. No obstante, escrutado de forma holística el caudal probativo recolectado en este proceso, no se alcanza a vislumbrar que la prestación dineraria instrumentada en el cheque objeto de este coercitivo corresponda a réditos cobrados por encima de los márgenes reglamentarios y que aquella sea el saldo insatisfecho de la obligación antes descrita, es decir, 173 millones de pesos. Frente a ello, importa relevar que en el legajo no hay elemento de convicción con la entidad suficiente para tener por cierto que el mutuante demandante haya exigido a la mutuaria conminada una tasa de interés desconocedora de los topes legales. Esta aserción cobra fuerza de certeza al tenerse en cuenta que la única prueba reveladora de lo aparentemente acontecido en relación con este tema es la declaración del activante, quien en su relato negó categóricamente el cobro excesivo de intereses. De este modo, como quiera que al interior del expediente no hay pieza procesal con el mérito evidenciable sólido para dar por sentada la exigibilidad de una tasa reditual desconocedora de los parámetros legales, como lo afirmó la parte demandada, no hay lugar a tener probada la defensa propuesta. Empero, si se estudian con mayor detenimiento las cosas, ni siquiera parece probada la tesis de que el derecho incorporado en el documento cambiario aquí ejecutado sea la cantidad dineraria instada a la pasiva por concepto de utilidades alcanzadas con la aplicación de una tasa de interés irregular. Al respecto, es menester destacar que en el cuerpo del instrumento en que se soporta el recaudo de marras, no contiene ninguna anotación de la cual pueda intuirse que la prestación económica allí materializada corresponda a intereses.
circunstancia que ciertamente no desnaturaliza el vigor coercitivo que posee el cheque aquí cobrado, así como tampoco la viabilidad de la acción cambiaria ejercida en este asunto, si en mente se tiene que, al tenor de lo previsto en el artículo 625 de la Codificación Mercantil, esta deriva su eficacia en la puesta de una firma en el título valor y de su entrega con la finalidad de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación, aspectos que en el caso de Marras se avistan cumplidos en su integridad. Para reforzar esta conclusión, debe acotarse que, según las propias documentales arrimadas al plenario por la parte pasiva, en particular el cheque número 64277-8, se alcanza a percibir que las partes tienen como práctica el dejar expresa constancia en el cuerpo del cheque si éste obedecía a pago de intereses, como en efecto se literó en el cartular antes referido. No obstante, el título valor que sustenta este compulsivo se echa de menos una manifestación en ese sentido, lo que impide tener por veraz que la obligación cobrada en este asunto obedezca a una instrumentación de intereses exorbitantes, como viene alegándose en la alzada incoada. Con todo, huelga descollar que, según lo anotado en el título obrante a folio 38 de las diligencias, el cheque de 173 millones de pesos fue recogido con el cheque número LA 71312, cuyo valor registrado es de 153 millones de pesos, y en su anverso se hizo alusión a la cancelación de 20 millones de pesos, circunstancia de la cual se logra inferir que la suma dineraria expresada en el título ejecutivo base de esta exacción judicial, esto es 163 millones de pesos, no corresponde al rubro supuestamente debido por intereses, como lo quiere hacer ver la parte encartada. Lo anterior no solo se percibe del monto del saldo que por réditos están aparentemente pendientes de sufragar en relación con la cuantía del cheque aquí ejecutado, como se explicó en precedencia, sino también porque el título con el cual se recogió el de 173 millones de pesos está en poder de la demandada, hecho indicativo de que, a menos de que no se hubiera orquestado otra forma de pago o se haya novado la obligación, esta deuda se encontraría cancelada. En ese orden de ideas, si sumadas estas comprobaciones se tienen en cuenta las aserciones de la convocada en torno a la razón que motivó la creación de la relación cambiaria contenida en el cheque báculo de este compulsivo, cuando dijo que, comillas, el cheque fue girado debido a que necesitaban el dinero para la adquisición de una mercancía, cierran comillas, lo que los llevó a comprometerse con el actor, son situaciones que empañan incertidumbre en la relación causal entre el negocio subyacente alegado por la pasiva y la prestación instrumentada en el título cobrado en esta lite. Puestas así las cosas, se desprende sin tropiezo que los supuestos factuales en los cuales se pretendieron derivar las defensas imploradas no aparecen demostrados con suficiencia, lo que tampoco puede suplirse con la renuencia del ejecutante al contestar las preguntas realizadas, por cuanto los enunciados indicios no poseen otra fuente probatoria al interior del plenario que así lo corrobore. Los precedentes razonamientos conducen a ratificar la decisión confutada y, en consecuencia, a desestimar la apelación interpuesta sin que haya lugar a condena en costas por no aparecer causadas. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia de fecha la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 en el subyúdice por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, conforme lo esgrimido en el cuerpo motivo de esta providencia. Segundo, condenar sin costas en esta instancia. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. La presente decisión queda notificada en estrados. Conforme su señoría, gracias. No habiéndose formulado solicitud de aclaración, corrección o complementación del fallo que ha sido proferido en esta audiencia, se da por agotado el objeto de la misma y se levantará el acta correspondiente, que deberá ser suscrita por quienes han intervenido en esta diligencia.